El mundo de garritas. Acompáñenos. Estoy en la alcaldía de Coyoacán. ¿Sabían que la palabra Coyoacán viene de náhuatl, que significa lugar de coyotes? En el centro de Coyoacán encontramos el Museo Nacional de la Acuarela. Vamos a platicar. Acompáñanos. Muchísimas gracias por la entrevista. ¿Qué significa acuarela? Bueno, pues acuarela significa, bueno, podría significar pintura con agua, ¿no? Porque es acuarela del agua y es una técnica que son pigmentos que se disuelven con agua y normalmente utilizan un aglutinante que puede ser la goma arábiga o algún otro aglutinante para poder quedar en el papel. Ok. ¿Cuáles son las características de la pintura de acuarela? Características de la pintura de acuarela. Pues bueno, muy en específico sería que la pintura en acuarela pues es, a diferencia de otras técnicas, es una pintura que puede ser más transparente, por ejemplo que el óleo. Utiliza como base normalmente un papel, pero también hay acuarela sobre marfil, acuarela en cerámica, en porcelana. Entonces puede utilizar varias superficies, pero una de las características como más importantes es que es la transparencia, ¿no? A diferencia de otras técnicas que no son transparentes. Por eso también se vuelve más complicada, porque si te equivocas es más difícil. No hay forma de borrarla. No es tan sencillo borrarla. Ahora ya hay algunos trucos, pero no es como lo más sencillo. Ok. ¿Cuáles son los tipos de acuarela? Pues bueno, en cuanto a, digamos, pigmentos, hay acuarela pues que ya está hecha en pastilla, hay otras que son en tubo, pero también como los tipos de acuarela, ya cuando estás pintando, pues hay acuarela húmedo sobre húmedo, que quiere decir que el papel lo humedeces y encima empiezas a pintar con tu pintura húmeda y entonces esto le da un efecto pues más, digamos, no sé cómo explicarte, pero que se puede ver como una mancha, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y se diluye el agua. Y hay otra que es húmedo sobre seco, en donde ya lo que estás haciendo es, el papel está seco y tú pintas con un pincel que pues estabas humedeciendo el pigmento, y ese es como más para hacer detalles, es mucho más, sí, es mucho más detallado que cuando ocupas, por ejemplo, el húmedo sobre húmedo, que eso lo que hace es que se vea pues mucho más diluido, ¿no? Se diluye el pigmento con el agua y dan diferentes efectos. Si quieres luego los puedes ver ahí en el museo. ¿Quién son los principales pintores mexicanos? Acuarelistas mexicanos, pues depende de qué época me estés hablando, pero por ejemplo yo te diría acuarelistas buenos y que estén aquí en el museo. Tenemos por ejemplo, no, bueno, todos son buenos, pero digamos, tenemos por ejemplo a Saturnino Herrán, que antes de fallecer, que falleció bastante joven, más o menos a los 31 años, sus últimas pinturas que hizo fueron acuarelas y son unas acuarelas muy buenas. En esa época lo que pasa es que la acuarela era una técnica que se usaba para hacer bocetos y después ya hacían, por ejemplo, un mural o alguna cuestión por el estilo ya en otras técnicas. Pero también tenemos, por ejemplo, a Félix Parra, que también es muy buen acuarelista. Y en esa época, digamos, cuando empieza la Academia de San Carlos, uno de los primeros maestros acuarelistas fue Manuel Ituarte. Después tenemos a Pastor Velázquez y bueno, te tengo que decir que Alfredo Guatirrojo, porque estamos en el Museo de la Acuarela Alfredo Guatirrojo, así que también fue un buen acuarelista y un gran precursor de la acuarela en este país. ¿Cómo surge el museo? Pues el Museo de la Acuarela primero surgió como un instituto de arte, se llamaba el Instituto de Arte de México y estaba en la colonia Roma, en la calle de Puebla, en el número 141. Allá no solo se daban clases de acuarela, se daban clases de diseño de modas, de grabado, de joyería y de otras disciplinas diferentes. Lo que ocurre después es que en 1957 se les ocurre hacer un concurso de acuarela.
lo que ahora se llama el Salón Nacional de la Acuarela. Y entonces en ese concurso empiezan a ver que hay gente que está interesada por la técnica. De hecho, un artista que se llama el Dr. Atl, que no sé si lo conocieron ustedes, se llamaba Gerardo Murillo, le dice a Alfredo Guatirrojo, dice, no hay forma para denominar a alguien que pinta con óleo, no le dices oleísta, pero a alguien que pinta con acuarela sí le dices acuarelista. Entonces, ahí ven una oportunidad y un nicho para crear un espacio que esté dedicado a la acuarela, porque ya en ese entonces existía la sociedad de grabadores, pero no existía una sociedad de acuarelistas, y entonces se crea una sociedad de acuarelistas en 1964 y luego el museo se convierte este instituto se convierte en un museo de la acuarela en 1967, 10 años después de que ya hubiera un concurso de acuarela y que ya tenían a un grupo de artistas que estaban formando una asociación, ¿no? y que les gustaba la acuarela. Así surge el Museo de la Acuarela. Después, con el tiempo, en el 85 el edificio de la calle de Puebla se cae en el temblor y entonces buscan otro espacio y llegamos a Coyoacán en 1987. Entonces este edificio, que es una casa que al ratito pues a ver si la ven bien, es una casa estilo californiano con un balcón estilo Nueva Orleans. Esta casita se vuelve un espacio que le prestan al museo para poder exhibir pues su colección. Bien, ¿cuáles son las salas que tiene? El museo está repartido en varios espacios. Tenemos el edificio principal, que es la casa que te comentaba, tiene 6 salas permanentes. Una sala está dedicada a la acuarela prehispánica, porque pues es fundamental saber que pues también los códices se hacían diluyendo pigmentos sobre agua y demás. Entonces, una es para la sala prehispánica, la que sigue se llama sala del siglo XIX, aunque tiene alguna obra del siglo XVIII. Y la otra es la sala nacional, donde se forma parte de la colección a partir de los salones nacionales de la acuarela. Y tenemos una sala internacional porque a partir de 1994 se hace una Bienal Internacional de la Acuarela, entonces tenemos obra de varios países. Hay asociaciones de acuarelistas en muchísimos países, a lo mejor no te imaginarías ni cuántos, y hay asociaciones de acuarela mucho más viejas que la Sociedad de Acuarelistas de México. Por ejemplo, la de Brasil es de 1800 y algo. Entonces, sí hay como un gran auge de esta técnica en varios países. Y la última sala, que está dedicada al maestro Alfredo Guatirrojo, que es el precursor de este espacio, el que lo crea, y este espacio, y también es la única, no es la única sala, pero este espacio del museo, si no tiene obra en acuarela, es porque es de Alfredo Guatirrojo, ¿no? O sea, y se puede ver grabados, se pueden ver los murales que él llegó a hacer, porque sí hizo murales aquí en el espacio, en el museo, y tenemos también pues otras cosas, hizo pintura, hizo algunos cuadros en acrílico, otros en pastel, y si una obra que veas aquí no es acuarela, es porque es de él. Y esas son las 6 salas que tenemos permanentes, pero también tenemos una galería, y en esa galería cada mes se cambia una exposición temporal, así que depende de cuándo nos visiten, pueden ver diferentes exposiciones. ¿Cuáles son los requisitos para entrar al museo? Requisitos para entrar al museo, pues que tengas ganas de venir a visitar, ¿no? Sería como el número 1. Nuestra entrada es gratuita. Les agradecemos sus donativos a todas las personas, porque obviamente si quieren que un espacio como este siga subsistiendo, pues es importante que pues vean el dejarle algo al espacio. No tiene que ser algo quizá económico, pero puede ser algo que a nosotros que nos ayude a seguir viviendo como un espacio cultural. Pero la entrada no tiene un costo específico. Y pues yo diría eso, si vas a venir en grupo, o sea, si quieres una visita guiada, que tampoco se te cobra la visita guiada en este espacio, pero son grupos, es para grupos de más de 10 personas, sí tienes que agendar una cita, y entonces nosotros agendamos contigo un momento en el que puedas venir y se te pueda dar una visita en este espacio y nada más. Si quieres un taller,
ahí sí tiene un costo, porque obviamente el material cuesta y pagarle a un profesor para que te dé el taller de acuarela también tiene un costo. Y eso, porque este museo es un museo escuela, entonces vive de ser una escuela, ¿no? Si no tuviéramos los talleres y las clases que se dan en este espacio, no podríamos apoyar a que la gente pueda visitarlo de forma gratuita, ¿no? Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti. Y ahí nos vemos.